número 1. De repente muchos de ustedes son jóvenes nuevos, que nos vemos por primera vez. ¿Algunos ya me conocen? ¿Hemos llevado clase alguna vez juntos? ¿Sí? Muy bien, Marreni, Ángel, Alexander. Jennifer dice yo no. Entonces, mucho gusto, Jennifer. Para los jóvenes que no me conocen, dice jamás, ¿no? Entonces, aquí abajito está mi nombre, ¿ya? Cualquier consulta que tengan que hacer durante la clase. Entonces, Miss Carla, no entendí eso, deme un ejemplo más. Y a través del chat vamos a ir resolviendo algunas dudas, ¿ya? Y luego pasamos a resolver la práctica dirigida que ya todos tienen a través del Drive, ¿ya? Entonces, sin perder más tiempo, vamos a empezar con una pequeña introducción teórica. No te preocupes, Jennifer, si eres poquito todavía. Para eso estamos, para poder entrenarnos. Ya vas a ver que de aquí a 4 semanas ya no vas a hacer un pollito, va a ser una recontragallina. ¿Ya? Enorme. Y para el módulo 2 ya pues estás con mucho nivel ya, ¿no? Al 3, al 4 ya incansable ya. ¿Ya? Pero para eso todo parte de un inicio, pues, ¿no? Nadie nació sabiendo, se aprende en el camino. Y no se preocupen, jóvenes, si en el camino se equivocan, porque es normal equivocarse, es normal cometer errores. Es más, equivóquense aquí en la clase, porque no se pueden equivocar en el examen de admisión. No hay que equivocarse en los simulacros, ¿no? Pero sí nos podemos equivocar aquí. La única persona que te va a ver cuando te confundes soy yo y el tutor, pero nadie se va a burlar, ¿ya? Así que normal, con confianza. Si tú crees que es una clave, profe, yo creo que es la A. Aún así no sea la clave, pero pon tu clave, inténtalo. Porque con que lo intentes ya hiciste bastante comparado con las personas que ni siquiera lo han intentado, ¿no? Al menos lo intentaste. Si te equivocaste, no importa. En el camino yo voy a ir reforzando cada una de las preguntas. Mucho gusto con todo. Entonces, empezamos, chicos. Primero, ¿qué vamos a avanzar el día de hoy? Nuestro tema el día de hoy es la comunicación. En realidad vamos a revisar 4 semanas que están vinculados al tema de comunicación, lenguaje, los planos del lenguaje, las funciones del lenguaje. También vamos a revisar cómo se comporta la lengua dentro de nuestro país, por qué el Perú presenta esta característica de ser multilingüe, ¿no? Cómo se originó el castellano, la evolución del castellano. Hay mucho que revisar. Es decir, que estas 4 primeras semanas corresponden a revisar todo lo que compete al tema del lenguaje, lenguas, ¿ya? Pero eso nos va a tomar 4 semanas. ¿Qué voy a avanzar el día de hoy? Solo la parte de comunicación, las clases de comunicación y los elementos de la comunicación, nada más. Con eso será suficiente para esta semana. Pero es importantísimo que usted comprenda cada uno de los elementos de la comunicación, cada uno de ellos, que no les quede duda, porque luego, la próxima semana, cuando avancemos funciones del lenguaje, van a venir preguntas como estas, por ejemplo. Identifique usted el siguiente enunciado, ¿no? ¿Qué elemento de la comunicación predomina? Pero para que tú te entrenes en el reconocimiento de elementos de la comunicación, de funciones del lenguaje, tienes que saber los elementos de la comunicación, qué características presenta, qué cosa será un emisor, qué cosa no es un emisor. Aunque parece un tema sencillo, tiene también su dificultad. Entonces yo voy a empezar primero partiendo de una definición genérica de lo que entendemos por comunicación. Cuando ustedes escuchan la palabra comunicación, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Cuando decimos, por ejemplo, en casa no tengo una buena comunicación, ¿no? Terminé esta relación amorosa porque no teníamos comunicación. ¿Qué entiende usted por comunicación? A ver, algunos jóvenes, Elder dice que es una charla, Navi dice que es hablar, Anderson dice que comunicarse es hablar, Pamela dice un diálogo, y hay mucho de cierto en lo que ustedes afirman, ¿no? Hablar, diálogo, conversación, ¿no? Pero el diálogo, la conversación, el hablar, ¿acaso no es compartir algo? Porque estamos intercambiando, estamos compartiendo algo. Al hablar comparto algo, al dialogar comparto algo, y lo que comparto es un mensaje. Es por eso que el término comunicación derivó de una palabra latina muy antigua, como fue el término comunicare. ¿Y qué se entendía en el latín vulgar en ese tiempo del término comunicare? Comunicare era sinónimo de compartir. Hoy sabemos que el término comunicación significa el compartir, ¿sí? Pero ¿qué compartimos? Ideas, pensamientos, actitudes, información, datos. Por ejemplo, hoy tú y yo estamos estableciendo una comunicación
cultura, muy bien, Denia también, todo lo que sean actitudes, información, datos, ¿no? Tú y yo estamos estableciendo una comunicación porque estamos compartiendo ideas, estamos compartiendo información, donde yo soy la emisora, la que construye el mensaje, y ustedes son los receptores, aquellos que reciben el mensaje. Entonces, comunicación lo vamos a tomar como toda transmisión de información, de un punto A hacia un punto B. Es toda transmisión de información, pero ojo, la palabra comunicación no es lo mismo que decir lenguaje. De ahí voy a partir porque muchos confundimos el concepto de comunicación con lenguaje y no es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque comunicación es un término más genérico. Los humanos podemos tener comunicación, pero los animales también tienen comunicación. O sea que comunicación es un proceso muy genérico que significa en este caso compartir información de manera general. No especifica si es humano o es no humano. Pero si yo digo lenguaje, muy bien Marlene, el lenguaje es propio, exclusivo del ser humano. Yo no puedo decir, por ejemplo, lenguaje animal, porque el lenguaje animal no existe. Si usted utiliza el término lenguaje, está haciendo referencia a un tipo de comunicación que es exclusiva del ser humano. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene una característica muy importante, que es la de ser racional. Y si yo digo que el lenguaje es racional, es porque el ser humano hace uso de su razón y su inteligencia para poder construir e interpretar mensajes. Esta característica del lenguaje no está presente en la comunicación no humana. Así es, Marcia, es una facultad humana. Esta puede ser verbal, no verbal, así como lo señala aquí la compañera Aida, ¿no? Por ahí voy a partir, no confundir el término comunicación con el término lenguaje, porque son dos conceptos muy distintos. En el caso que la comunicación sea humana, ahí recién le darán el nombre de lenguaje, ¿no? Ahí recién se va a llamar con lenguaje, ¿no? Ahora, mira lo que dice aquí. No se concibe, ¿no? No se concibe una sociedad en la que sus miembros no puedan comunicarse de alguna manera. O sea, no existe ninguna comunidad lingüística donde sus miembros no se comuniquen, porque se tienen que comunicar. ¿Por qué? Porque el lenguaje te hace social, ¿no? La lengua se desarrolla a través de la sociedad, ¿no? Se especializa, se modifica, pero tienes que estar en sociedad, ¿no? Tienes que socializar para que ese lenguaje se pueda perfeccionar, pueda ir aumentando, pero si no socializas, entonces no se va a desarrollar el lenguaje. Pero se dice que el ser humano por esencia, es sociable, ¿no? O sea, como dice Karim muy bien, se da en la interacción humana. Por eso dice, no se concibe una sociedad en la que sus miembros no se comunican. Todos se comunican de alguna manera. Por ahí un joven dirá, profe, ¿y los sordomudos? ¿No? Una persona que no tiene, por ejemplo, habla, profe, nació sordomuda, no tiene comunicación. Esta persona sí tiene comunicación humana, sí tiene lenguaje, porque se comunica muy bien Aida, muy bien Alison, con señas, ¿no? Con el lenguaje de señas, pero de que se comunica, se comunica. Profe, pero no usa las palabras, ¿no? De manera verbal, claro, porque la comunicación no es obligatoria que sea verbal. También puede ser una comunicación de tipo no verbal. Muy bien, Denia, ¿no? Así como el sistema braille, muy bien, Wilson, ¿no? Así también, como el lenguaje de señas también. El sistema braille para los ciegos también sería una comunicación de tipo no verbal. No quiere decir que porque un ser humano tiene características distintas, no se comunica, ¿no? El hecho de que sea distinto no quiere decir que no se comunica. Sí se comunica, pero de una manera muy particular, ¿no? A ver, Limber dice, profe, ¿los animales cómo se comunican? Con sonidos, claro, con sonidos. Por ejemplo, ¿cómo se comunican las aves, por ejemplo? A través de los sonidos, ¿no? ¿Cómo se comunican los animales, por ejemplo, como los perros? Ellos también se comunican. Los peces jóvenes, aunque no lo crean, los peces se comunican. Profe, ¿cómo se comunican los peces y los peces, pero ni sonido emiten? Por ejemplo, en el caso de los peces, si usted tiene una pequeña pecera en casa o alguna vez se ha dado cuenta, cuando una pez hembra está lista para aparearse, lo que hace es comenzar a nadar, ¿no? Llamando la atención de sus machos alfas, ¿no?
y se va al fondo de la pecera, o al fondo del mar, como sea el caso, y ahí se queda, ¿no? Cuando esta pez se va al fondo, eso quiere decir, ¿no? Ven, estoy lista para parearme, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Solo que como esta pez hembra no habla, ¿no? A través de danzas, ¿no? Lo hace. Si se va hasta el fondo, quiere decir, estoy lista para parearme, ¿no? Comienzan a venir los machos, la comienzan a rodear, ¿no? Y la pez hembra lo que hace es comenzar a rozarse con cada uno de ellos, ¿no? A todos los comienza a rozar, ¿no? Hasta que por fin encuentra a su macho alfa, ¿no? Al fin encuentra uno. Después de rozarse, no sé, con 100 de ellos, encuentra uno y dice, este es, ¿no? Este tiene que ser mi macho alfa con el cual voy a procrear. Lo encuentra, ¿no? Es el elegido y el pez que es macho, ¿no? Todo obediente, tiene que ir, ¿no? Porque lo eligió para ser el padre de sus hijos. Y así comienza su procreación. Pero en ningún momento dijeron, oye, estoy lista, ven para aquí, quiero procrear, yo te elegí, porque los peces no hablan, ¿no? Pero mira que a través de sus danzas, ¿no? De los roces, ¿no? Ellos se están comunicando, ¿no? Pero a través de una comunicación de tipo no humana, ¿no? Una comunicación no humana. Por lo general, ¿no? Los animales se comunican a través de los sonidos, ¿no? Pero esta comunicación, jóvenes, de los animales es una comunicación instintiva. Cuidado con esta característica cuando digo comunicación no humana de animales, por ejemplo, es una comunicación instintiva. ¿Qué quiere decir esto? Que un animal no se comunica de manera racional, sino que se comunica por instinto de supervivencia. Por ejemplo, para preservar su especie, ¿no? Para avisar que está en peligro o para procrear. O sea que solo lo hace por instinto de supervivencia. No se comunica por alguna otra razón, pero los seres humanos sí nos comunicamos de manera racional. No es, por ejemplo, que un perro llegue el día 30 y se ponga a pensar, pucha, se vence el recibo de luz, mis hijos tienen que ir a la academia, no me alcanza el dinero. Yo no creo que un perro esté pensando en eso, porque los perros no son racionales, pero ellos sí establecen una comunicación instintiva. Si se comunican, no lo hacen por cualquier razón, sino lo hacen por instinto, por preservar su especie, por procrear, pero no lo hacen de manera racional. Por eso dicen que la comunicación animal es una comunicación instintiva, mientras que la comunicación humana es una comunicación racional y por ende una comunicación superior. Profe, ¿y un loro, profe? Los loros hablan, profe, repiten cosas, frases como los seres humanos. Claro, pero lo hacen de manera repetitiva, ¿no? Lo hacen por imitación, pero no es que el loro esté entendiendo cada una de las oraciones que él va pronunciando, sino que lo hace de manera repetitiva por imitación, ¿no? Pero no lo hace de manera racional. O sea que un animal no puede codificar ni decodificar mensajes como sí lo puede ser, por ejemplo, un humano, ¿no? Un humano sí. Ahora, mire esta nota que he colocado aquí. No confundir conceptos, ¿ya? Es importante que usted no confunda conceptos. O sea, tu loro ya sabes cómo. Ya, vamos a seguir con la clase. No te distraigas, no te distraigas. Por ejemplo, estos tres conceptos deben quedar claros para el examen. ¿Qué cosa es la comunicación? Bueno, la comunicación, a diferencia del lenguaje, es un concepto más genérico, que se entiende como el compartir información, ya sea de manera racional o no. Racional porque es humana y no racional porque en este caso vamos a ver que se refiere a la comunicación no humana, ¿no? Si hablamos del lenguaje, el lenguaje es un concepto más particular. El lenguaje es una clase de comunicación. El lenguaje es la comunicación humana. Es exclusiva del ser humano, es exclusiva del hombre, es una facultad del hombre, es una facultad biológica, porque el ser humano nace con la facultad del lenguaje. El lenguaje es racional, el lenguaje es innato, porque uno nace con lenguaje. Muchos podrían decir, profe, pero no es que yo nazca con lenguaje, porque yo ya nazco, profe, y mi primer día de nacido, ¿acaso yo hablo? No, no hablas, es cierto, no tienes lengua aún. Tu lengua castellana aún no la has desarrollado, pero lenguaje tienes. ¿Por qué? Porque el lenguaje se llama a toda forma de comunicación. Por ejemplo, un bebé, desde que está en el vientre de su madre, ni siquiera necesita nacer. A través de las pataditas le va diciendo la madre,
tengo hambre, tengo sueño, recuéstate, toma una siesta. Y a través de las patadas, el niño ya se va comunicando con la madre. Y la madre entiende. El niño se está comunicando. Profe, pero no habla, sí, pero tiene un lenguaje, una comunicación no verbal. Cuando el niño nace, se da cuenta que la madre, si escucha llorar a su niño, ¿no? La madre va corriendo y le da el pecho para calmarlo. El niño al día número 2 dice, ah, ya sé, entonces yo lloro, me dan un pecho y me tranquilizo. Entonces a la siguiente voy a llorar, ¿no? Y cada vez que quiere algo, el niño llora, 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 porque es su manera de comunicarse, ¿no? A través del llanto. Y las madres se vuelven, pero un as, identificando qué llanto es, ¿no? Si el niño llora, ah, no, tiene el pañal sucio. No, es el llanto B, eso es de hambre, ¿no? No es el llanto, se tiene sueñito, ¿no? Y las madres saben qué llanto es, ¿ah? Porque los niños se comunican muy bien con su madre. Y el niño ni siquiera aprendió a decir una palabra en castellano, porque su lengua aún no la aprende, pero lenguaje sí tenía porque por el simple hecho de haber nacido un hermoso ser humano, ya tiene lenguaje, es decir, capacidad para poder comunicarse con sus semejantes, porque nacemos con esta facultad. A ver, Alison, yo me acuerdo que cuidé a mi primo por un año y sí sabía que quería, soy una cárcel. Claro, te vas entrenando, ¿no? Te vas entrenando ya. Y se comunican, ¿no? Muchas veces los niñitos ni siquiera hablan, pero se comunican contigo, ¿no? Porque no tienen lengua, pero sí tienen lenguaje. Entendiendo que el lenguaje es toda forma de comunicación. Profe, ¿y mi lengua? Ah, la lengua sí requiere de la socialización. La lengua sí requiere de que tú te especialices, ¿no? Que aprendas. ¿Y dónde aprendes tu lengua, por ejemplo, castellana en tu caso, por primera vez? En casa, ¿no? En el seno familiar. Son los padres los que por primera vez te enseñan tus primeras palabras en castellano. Las más comunes para un niño, ¿no? Teta, ¿no? Mamá, papá, ¿no? Agua, ¿no? Sus 4 palabras que comienzan pipi, ¿no? Después, ¿no? ¿No? Para hacer el 2 también, ¿no? Comienzan a pedir, ¿no? Popo, pipi, ¿no? Mama, papa, teta, agua, ¿no? La primera escuela es el hogar, el seno familiar. Y luego, en segundo lugar, pues la escuela comenzará a especializar tu lengua. Por eso dicen que entre el lenguaje y la lengua hay 2 características diferenciadoras. ¿Cuál es? Que el lenguaje es universal, pero que la lengua es social. No olvide eso que San Marco ya lo ha preguntado. El lenguaje es universal, pero la lengua es social. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje es universal porque está en todos los seres humanos. No existe ser humano que no goce de lenguaje, ¿no? Pero la lengua se dice que es social. ¿Por qué? Porque ésta se perfecciona en la interacción humana. Por ejemplo, un niño muy pequeño va al nido por primera vez, no tiene más de 3 años, y va a la escuela con su loncherita, y cuando llega la hora del recreo, saca su pancito con huevo, su frutita, ¿no? Y al final saca su pomo con leche, ¿no? Está buscando su pomo con leche, pero no lo encuentra, ¿no? Y le dice a la maestra, Miss, ¿y mi teta? ¿No? Miss, mi teta, ¿no? Y la Miss, ¿qué está diciendo este niño? No, hijito, teta no. Esto se llama pomo con leche. Y las niñas que maduran mucho más rápido, en conjunto le hacen bullying colectivo, porque desde esa edad ya hacen bullying. Ajá, él dice teta, mira, ¿no? Tan grandazo, dice teta, no, no se llama teta, se llama pomo con leche. Y el niño comienza a especializar su lengua, ¿no? Dentro de la sociedad y la interacción humana. Cuando llegue a su casa, ¿no? La madre le va a decir, hijito, ¿te sirvo tu teta? Y el niño va a mostrar su avance, ¿no? No, mamá, teta, nunca más. Sírveme una taza con leche evaporada, Gloria, 3 veces al día para crecer más rápido. Cuando la madre escucha eso, dice, oh, mi niño ha madurado, ¿no? Está aprendiendo, su lengua se ha especializado. Pero eso no pasó de a gratis, ¿no? Esto fue gracias a la interacción humana. Esto, aunque no lo crea, fue una pregunta del último simulacro de examen de admisión de San Marcos. Y decía, ¿dónde el ser humano por primera vez, formula su lengua, ¿no? Crea su lengua? Y pues la primera etapa se da en el seno familiar.
¿no? En la interacción humana con la familia. Y su segundo lugar sería, pues, la escuela, ¿no? Y eso se va especializando. Y la pregunta, profe, ¿y ahí acaba? ¿En la escuela, termino el colegio y mi lengua ya no se especializa? No, tu lengua se especializa siempre. Nunca se deja de especializar, de perfeccionar. Ustedes ahora que son académicos, ya terminaron en el colegio, siguen perfeccionando su lengua. Cuando ustedes van a su curso de RB, el profe les comienza a enseñar nuevas palabras, nuevos sinónimos, nuevos antónimos, y usted comienza a perfeccionar mucho más su lengua. Profe, ¿y ahí acaba? No. Cuando llegues a la universidad, comenzarás a aprender nuevos términos. Por ejemplo, ¿quién dice que aquí no tenemos un futuro abogado? Y los abogados usan muchos latinismos, habeas corpus, habeas data, ¿no? Litigio, y comienzan a usar en este caso nuevas palabras, ¿no? Propias de su ámbito. Profe, ¿y ahí termina? No, nunca dejas de perfeccionar tu lengua, porque la lengua sigue evolucionando. No existe lengua que se mantenga fija, toda lengua evoluciona y siempre estamos en constante conocimiento y aprendizaje. Entonces, no confundir lenguaje con lengua. Recuerde que el lenguaje es universal porque está en todos los seres humanos, pero que la lengua es social. Es decir, se perfecciona, se adquiere y se perfecciona en la sociedad, ¿no? Recuerden que lengua es un concepto muy particular, es racional, y esto es muy importante. Mientras que el lenguaje es innato, es decir, yo nazco con el lenguaje ya, la lengua no es innata, sino que la lengua es aprendida. La lengua es aprendida. Por ejemplo, usted tiene la capacidad de aprender otros idiomas. Por ejemplo, el castellano, usted lo aprendió a través de la interacción humana, pero usted es capaz de aprender nuevas lenguas. Por ejemplo, ahora, para ir al examen de admisión en San Marcos, es obligatorio que usted sepa qué lengua, el inglés, porque uno de los textos te viene en inglés, ¿no? Y usted tiene que aprender un segundo idioma. Y lo puede aprender, claro, porque la lengua tiene esa característica de ser aprendida. Si te dicen verdadero o falso, la lengua, ¿no?, es innata, usted dice falso. La lengua no nace conmigo, la lengua se aprende en el camino. Y no solo una, puedo aprender muchas. De ahí que nace el concepto de bilingüismo, ¿no? O una persona políglota que maneja muchas lenguas. A ver, Gonzalo, decir lengua es igual que decir idioma. Sí, muchos lo usan como palabras sinónimas, pero tiene un pequeño matiz de diferencia, que cuando yo digo lengua, la lengua es un concepto genérico, pero si yo digo idioma, quiere decir la lengua oficial de ese estado. Por ejemplo, Gonzalo, en el Perú tenemos más de 48 lenguas nativas, más el uso del castellano, pero hay una de ellas que se considera una lengua oficial, ¿no?, como lengua oficial de un país. Y pues en este caso la que se usa de manera oficial en todos los ámbitos es el castellano, aunque la Constitución Política del Perú dice que todos son idiomas. Eso es lo que dice el Estado, ¿no? Pero en la práctica sabemos que no todos son idiomas, porque si todos fueran considerados idiomas, por ejemplo, como el achánica, el quechua, entonces se desarrollaría en todos los ámbitos. Y cuando uno va, por ejemplo, a un hospital, encontraría todas las señalizaciones, por ejemplo, de pediatría, oncología, lo encontraría en quechua, en achánica, ¿no? Los niños recibirían su educación en su lengua materna, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, algún libro, tenía que estar traducido, por ejemplo, también a su lengua materna, y eso no pasa, ¿no? El Estado, en ese caso, invisibiliza un poco las lenguas indígenas y le da más prioridad al castellano, ¿no? A ver, vamos a leer sus consultas. Idioma y lengua, ¿en qué se diferencian? Repito, la lengua es un concepto genérico, pero idioma quiere decir que se convierte en una lengua oficial de un Estado, ¿no? A ver, Marlene. Sí, así es, Marlene. El idioma es la lengua oficial de un Estado, ¿no? Paula, a ver, esa característica diferencia, ¿no? La de innata universal aprendida, sí, eso vino en el examen de admisión, ¿no? Entonces la lengua solo será verbal y el lenguaje no verbal. Los dialectos son propios de cada territorio y una región. Así es, Sebastián, ¿no? Cada territorio tendrá su propio dialecto. Para aclarar un poquito este concepto de Paula entre lenguaje y lengua, esto hay que diferenciarlo. El lenguaje es universal porque está en todos los seres humanos, pero la lengua es social porque se perfecciona en la interacción humana.
el lenguaje es innato porque nacemos con la facultad de comunicarnos, pero la lengua, ¿ya? La lengua es aprendida. Profe, ¿y la lengua dónde está? ¿En la mente? Sí, la lengua está en la mente. Ahora, vamos a ver la otra semana, cuando desarrollemos los planos del lenguaje, porque se dice que el lenguaje es biplánico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene dos planos. ¿Cómo es esto, profe? Para yo poder comunicarme, primero tengo que pensar lo que voy a decir, ordenar mis ideas. Y eso lo hago a través de mi lengua, porque lengua es un sistema de signos propio de la mente, ¿no? Es un proceso que se da en la mente, la lengua. Y si yo quiero emitir un sonido, una oración, por ejemplo, buenos días, chicos, antes de mencionar mi oración, yo tengo que pensar lo que voy a decir y ordenar mis ideas. Eso lo hago en la lengua, porque la lengua es un sistema mental. Luego la lengua le da una señal a mi aparato fonador para pronunciar mi enunciado y digo, buenos días, chicos. Al momento que lo pronuncio, mi oración deja de ser lengua y se convierte en habla. Y el habla no es otra cosa que el segundo plano del lenguaje, porque el lenguaje tiene dos momentos, dos planos, lengua y habla. Pero primero tengo que pensar para saber lo que voy a emitir o decir, ¿no? Entonces, uno es el plano mental, lengua, y el otro es el plano concreto, acústico, físico, audible, que sería el plano de el habla. Hasta ahí creo que estamos claros, ¿no? Eso lo voy a revisar en un ratito más. Luego, para hablar de las clases de comunicación, vamos a dividirlas en dos grandes grupos, comunicación no humana y comunicación humana. ¿A quién le llamo comunicación no humana? A la comunicación animal, por ejemplo, una comunicación instintiva, propia de los animales. Pero si me piden comunicación humana, es decir, comunicación humana, sinónimo de lenguaje, esta comunicación tiene que ser racional. ¿Qué tipos de comunicaciones pueden aparecer? Por ejemplo, una comunicación de tipo oral, la que se establece en un diálogo, en una conversación entre amigos, pero también puede haber una comunicación escrita, por ejemplo, cuando escribimos una carta, ¿no? De repente por una solicitud, pero también hay comunicaciones que combinan ambos canales, oral y escrita, por ejemplo, una clase presencial. Cuando había clases presenciales antes de la pandemia, el profesor establecía su clase de manera oral, pero también de rato en rato escribía en la pizarra, ¿no? Este tipo de comunicación combina los dos, ¿no? Oral y escrita. Y también existe una comunicación llamada comunicación visográfica. ¿Qué entendemos por comunicación visográfica? Viso, que viene de la palabra visión, y gráfica, que significa grafía o escritura. O sea que la comunicación visográfica se da en la lectura de un texto. Ojo, lectura de un texto. Por ahí me dice Freli, a ver, una tarjeta amarilla a un jugador sería comunicación visográfica. A ver, lo de la tarjeta amarilla no sería visográfica, Freli, y ahora te explico por qué. Porque para que sea visográfica tienen que haber letras, tiene que haber escritura, tiene que haber escritura. Por eso dice visográfica, donde gráfica significa grafía, letra. Por ejemplo, estamos leyendo un texto. Vamos a suponer que estamos leyendo un libro de poemas de Neruda. La pregunta es, ¿quién sería el emisor? ¿Quién construyó el mensaje? ¿Quién construyó el poema? Ah, profe, el autor, Neruda. ¿Y quién sería el receptor, el que recibe el mensaje? Bueno, seríamos nosotros, los lectores. Al momento de leer este texto, al momento de leer, usted está aportando su visión como lector y la grafía, la escritura, la aporta el autor del texto que está creando el mensaje. Por eso decimos que en la lectura de un texto hay una comunicación visográfica, porque la visión la aporta el lector y la grafía y la escritura la aporta el autor. O sea que visográfica solo se da en la lectura de un texto. Profe, entonces si yo escribo una carta, ¿qué tipo de comunicación sería? Ah, si usted escribe una carta, solo sería una comunicación escrita. Pero si la chica que tanto te gusta, y te ignora casi siempre, pero la chica que te gusta y a la que va dirigida tu carta decide leer tu carta,
Cuando ella la lea, recién se convierte en visográfica. Cuando ella la lea para que ella aporte su visión y usted la escritura. Pero mientras que ella no la lea, no hay comunicación visográfica. Profesor, yo escribo mi cartita y ella me la recibe, pero nunca la lee, solo es comunicación escrita nada más. Pero si ella decide leerla, al menos por piedad la lee, entonces ahí recién es comunicación de tipo visográfica, ¿no? Profe, ¿y qué tipo de comunicación sería entonces? A ver, Wilfredo dice, es decir, escrita es el medio, ajá, y visográfica es la acción del leer. Así es, Wilfredo, así es. A ver, Rose, profesora, cuando se cambia de jugador en un partido y sacan un cartel con el número del jugador, ya, que saldrá, ahí podría ser un lenguaje visográfico, claro, porque el jugador está leyendo. Sacan el numerito, el jugador voltea y sabe que él es el que tiene que salir, ¿no? Porque ahí está leyendo. Pero si no leyera, por ejemplo, yo solo saco tarjeta amarilla, ¿no? Pero la tarjeta amarilla es un color, ahí no hay grafías, ¿no? Puede ser una letra o puede ser un número, pero tiene que haber grafías. Y el color, pues, no es una grafía, ¿no? Ahí sí podría ser una comunicación visográfica, ¿no? Y aquí dice el joven, a ver, Paula. Entonces, la tarjeta amarilla, ¿qué sería? Buena pregunta, ahí vamos. Las comunicaciones pueden ser verbales o no verbales. Si una comunicación es verbal, ojo, verbal o también llamada lingüística, que no te engañen porque San Marcos mucho cambia la denominación. Si no dice comunicación verbal, dice comunicación lingüística. Si no dice comunicación no verbal, dice comunicación no lingüística. Si te piden comunicación verbal, es porque estás usando la palabra de manera oral o de manera escrita, pero tienes que hacer uso de la palabra. Pero si hay comunicación no verbal, es porque no usamos la palabra, sino que usamos otro tipo de códigos. Y ahí viene mi pregunta, Paula. Si tú muestras una tarjeta amarilla, ¿no? Usas el color amarillo para poder comunicarte. La pregunta es, ¿el color amarillo es palabra? No es palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo lo clasificas? ¿Dentro de la verbal o no verbal? O sea que la tarjeta amarilla era una comunicación de tipo no verbal. Ahora, San Marcos se puede poner un poco más espeso, ¿no? Un poco más espesa y decir, ¿qué tipo de comunicación no verbal? Porque hay tipos de comunicaciones no verbales. Por ejemplo, comunicación no verbal visual, ¿no? Cuando comunicamos a través de dibujos, colores, por ejemplo, usted va a una clínica, ¿no? Va a una clínica y ve el dibujo de una enfermera haciendo esto, ¿no? Usted dice, profesor, se entiende como que tengo que guardar silencio, pero usted no usó la palabra, usó un dibujo. Eso sería una comunicación no verbal visual. Profe, y las señales de tránsito en la carretera, profe, no doblar en U, eso, ¿qué sería comunicación visual también? Profe, los colores, profe, claro, el semáforo, por ejemplo, cambia verde, cambia rojo, cuándo significa cruzar, cuándo significa, en este caso, vamos a ver, en este caso significa pasar, no cruzar. El color también es tipo de comunicación visual. Profe, ¿y el sistema braille qué tipo de comunicación sería? Acá también. Porque el braille vamos a ver que también es comunicación no verbal. Ahora lo veo. Por ejemplo, si decimos auditiva, ¿ya? Auditiva. ¿Qué quiere decir auditiva? Que nos comunicamos a través de los sonidos. Por ejemplo, el sonido de una ambulancia, el sonido de un bombero, ¿no? Si usted escucha, por ejemplo, el sonido de un camión de bomberos, usted dice, algo pasó, ¿no? El pito del árbitro, claro, muy bien, Frele. Si no el pito, algo se tienen que parar, ¿no? Para el juego, algo pasó, una falta se cometió. El típico sonido del camión de la basura, muy bien, Aida, ¿no? Las campanadas de una iglesia, perfecto, Marlene. Cuando suena el camión de la basura, es un sonido característico, ¿no? Y usted que es el elegido en casa, usted ya sabe que tiene que correr con su bolsa de basura sin chancletas como este, porque si no lo hace, la madre sale con su chancleta también, ¿no? Una alarma también, una alarma, ¿no? En un colegio, ¿no? Una alarma para despertarte, por ejemplo, comunicación de tipo auditiva, ¿no? Gestual, por ejemplo, los mimos o cualquier tipo de señas,
¿no? A ver, Grecia, la bandera roja para posición adelantada, claro, también, ¿no? El tono de una llamada. Por ejemplo, un mimo. Las señas serían una comunicación de tipo gestual. Cuando usted está de repente en el aula resolviendo un ejercicio y el profesor pasa y te hace así. O sea, que lo hizo bien, vas bien, ¿no? Pero si usted va resolviendo, ¿no? Marcaré la A, voy a sombrear la A. El profe ve tu examen, usted voltea para ver qué le dice el profe y el profe te dice así. O sea, que vas mal, ¿no? Que marcó mal el ejercicio, pero usted hace aprobación, ¿no? Eso es una comunicación gestual, ¿no? O la despedida también, ¿no? Un hola, una despedida de lejos, ¿no? Ahí también hay una comunicación gestual. La comunicación de los sordomudos, ¿qué tipo de comunicación sería, profe? Los sordomudos se comunican con señas, claro, aquí entraría, ¿no? Profe, pero ¿qué diferencia hay entre gestual y táctil? Porque yo veo que es lo mismo. Porque gestual quiere decir que simplemente hace señas, pero la táctil quiere decir que hay contacto con la otra persona. Por ejemplo, ahora en pandemia tenemos una manera característica de saludarnos, ¿no? Con el puñito, ¿no? Llegas a un lado, hola, ¿cómo estás? ¿No? Puñito, saludo pandemia, mi codito también, ¿no? No, ¿eso sería gestual o sería táctil? Sería táctil, ¿no? Porque ya estableces un contacto, pero si es gestual simplemente son señas, ¿no? Señas. Profe, el sistema braille de los ciegos, por ejemplo, San Marcos, tiene un examen de admisión especial para ciegos, ¿no? A través de un sistema braille, lo hay. Ellos también pueden dar examen de admisión. Claro que les toma todo un tiempo elaborar ese examen, ¿no? Cuando ellos dan su examen les ponen un sistema braille y ellos tienen que tocar, ¿no? Adivinar pues las letras y luego ellos van respondiendo con ayuda de una persona que está ahí, ¿no? ¿Cuánto durará su examen? Me imagino que un poquito más. Debe ser un poquito más de 3 horas. Creo que lo dan en un día distinto, ¿no? Voy a hacerme el ciego, dicen, ¿no? Bueno, tiene que ser comprobado, ¿no? Con un carnet que diga que eres discapacitado visual o algo así, ¿no? Y el sistema braille, ¿cómo se ve? Pues el sistema braille tiene alto relieve, y usted va leyendo, tocando cada una de las letras porque hay alto relieve. Pero si usted va a tocar el alto relieve, establece un contacto, ¿eso sería gestual o sería táctil? Si establece contacto, ya sería táctil, ¿no? A ver, Elvis, quizás no tanto más, ya que los hijos probablemente tengan tan dominado el braille, así es, ¿no? Probablemente sí. Yo les cuento una experiencia en la universidad. Yo estudiaba lingüística en San Marcos y tenía una compañera que también estudiaba lingüística conmigo, pero ella era ciega, era invidente, ¿no? Y resolvía el examen mucho más rápido que nosotros, imagínate, ¿no? Y aunque no lo crean, manejaba la computadora y la laptop mucho más rápido que otros, porque su laptop ya tenía un sistema especial que le habían instalado a ella, que era una laptop con sistema braille. Loquísimo, pero que no había aquí, se lo habían traído de Estados Unidos. Pero manejaba la laptop rapidísimo, ¿no? Mandaba los exámenes, las prácticas, más rápido que nosotros, imagínate, ¿no? Entonces ellos ya se van especializando también, ¿no? Aunque no lo crean. Hay laptop para ciegos. Yo también me quedé tonta. Ahora, seguimos, chicos. Y también hay una comunicación química. La comunicación química es aquella que se va a través de los olores, ¿no? A través de los olores. Por ejemplo, un olor a podrido. Si tu madre te dice, hijito, saca la basura cuando terminen tus clases. Allá, mami, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado recién te acuerdas que no sacaste la basura, ¿no? Y te das cuenta que algo se pudrió por el olor, ¿no? Cuando uno va en una combi apretadísimo para ir a hacer las compras y un joven levanta la mano, ¿no? Me sale un olor hediondo, ¿no? Sinónimo, ¿no? De que no se bañó hace más de 2 semanas, ¿no? Eso es una comunicación, pero te está comunicando que no se bañó. Y ese olor es una comunicación de tipo química, ¿no? Comunicación química, ojo, pero la comunicación química no solo está en los humanos, sino que también los animales tienen comunicación química. Se comunican a través de las feromonas, ¿no?
A ver, un bebé cuando se hace popó, ¿no? Eso sería sería una comunicación, por ejemplo, química, claro, ¿no? Necesito un cambio de pañal. Se comunicó a través del olor. En la comunicación química, sobre todo, se usan para los olores, ¿no? No necesariamente olores feos, ¿no? De repente un joven por ahí, Allison, pasa bien perfumado, ¿no? Que se bañó como 3 veces en la mañana, ¿no? El olor a panadería, característico, ¿no? En la mañana también, comunicación de tipo química. Exacto. Entonces vamos a pasar a esto. Luego, para hablar un poquito, para hablar sobre los tipos de comunicación, atentos a esta partecita. A ver, Tracy, leo tu pregunta. Dice, una duda, en caso de que un bebé llore, ¿podría ser auditiva? Claro, porque hay sonido y quiere que le den leche. Claro, si tú escuchas el llanto se escucha a través de un sentido. El sentido que uses es el tipo de comunicación, ¿no? Si uso el sentido del oído, pues será comunicación de tipo auditiva. Ahora, presten atención a esta partecita de los tipos de comunicación, que esto es lo que van a colocar en tu práctica dirigida, ¿ya? Espera un ratito, chicos, creo que el tutor me está escribiendo. Un segundito. Quiero que el tutor les va a mandar una encuesta. ¿Listo, chicos? Ahora sí. Listo, chicos. Todas sus dudas se las van a hacer llegar luego al tutor, ¿ya? Algunos dicen que quieren estudiar virtual, otros que quieren estudiar presencial, ¿no? Pero todo depende de algunas condiciones, ¿no, jóvenes? Su opinión es importante para que pueda tomar la institución medidas, ¿no? Para que usted también se desarrolle de una manera correcta. A veces la semipresencialidad ayuda también, ¿no? Y ya luego se lo hacen saber al tutor por interno, ¿ya? Continuamos. Regresamos, chicos. Regresamos, no se distraigan. ¿Listos? Ya. Ahora, regresando al tema de comunicación. Dijimos que habían dos tipos de comunicación. Comunicaciones verbales y comunicaciones no verbales. En este caso, yo voy a hablar sobre una comunicación, pero solo las clases de comunicación verbal. ¿Qué quiere decir esto? Comunicaciones donde solo vamos a usar la palabra, ¿ya? Comunicaciones donde solo usamos la palabra. Ya no hablaremos de comunicaciones no verbales, solo de la comunicación verbal, ¿ya? A ver, chicos, concéntrense, ¿ah? Que luego voy a hacer preguntas. No quiero ver luego pipipía. Listo, seguimos, a ver. Si hablamos de una comunicación verbal, según el código, van a aparecer dos tipos de comunicación lingüística y comunicación no lingüística. ¿Qué quiere decir, profe, por el tipo de código? O sea que el código es el sistema de signos que yo uso para poder comunicarme. Por ejemplo, el día de hoy yo estoy usando un tipo de código que es mi lengua castellana. Entonces mi código será un código lingüístico. Si uso mi lengua, si uso la palabra, ya sea de manera oral o de manera escrita, ¿no? Pero, a ver, Camila, tu audio, pero también tenemos comunicaciones no lingüísticas que se establecen a través de gestos, colores, olores, etc. La otra tipo de comunicación que voy a revisar es la comunicación que depende de la ubicación que tiene el emisor y el receptor. O sea, si emisor y receptor están compartiendo el mismo espacio o no. Por ejemplo, si fuera una clase presencial y el precio sería accesible para ti y estuviéramos todos en una clase presencial, emisor y receptores, estaríamos compartiendo el mismo espacio. Entonces, sería una comunicación de tipo directa. Pero, ¿qué pasaría si la comunicación, ¿no? Si la clase fuera virtual? Por una plataforma, por ejemplo, como es la plataforma de Zoom. Tú en tu casa, yo en la mía, no compartimos el mismo espacio. La comunicación sería una comunicación indirecta.
porque no compartimos el mismo espacio. Ahora, por el tipo de mensaje, la comunicación puede ser privada o pública, dependiendo de lo que usted quiera comunicar. Por ejemplo, si usted quiere comunicar algo, pero le da roche, no quiere que todo el mundo se entere. De repente estamos, no sé, en la semana número 4 de clase y todos tus compañeros van muy adelantados, pero a ti te cuesta comprender algunos conceptos todavía y me quieres preguntar algo de la semana 1 que no quedó claro, pero como tienes roche y no quieres que tus compañeros se burlen o te digan, oye, eso es básico, oye, repite modo, y no quieres que se burlen, no lo vas a escribir aquí en el chat para todos, no, no, no. Vas a colocar tu opción aquí de enviar solo para la profesora, ¿no? ¿No? En privado, profesora, porfis, deme un ejemplo más, ¿no? Explíqueme esto, no entendí, pero que nadie lo lea, por favor, ¿no? Esa sería una comunicación privada, solo entre tú y yo, nadie más tiene por qué verlo, ¿no? Pero si fuera una comunicación pública, pues va dirigido a un grupo abierto. Por ejemplo, un mensaje a la nación. Un mensaje a la nación del presidente sería una comunicación tipo pública. Todo va a depender si quieres o no quieres que las personas vean tu mensaje. Si un grupo cerrado o un grupo abierto. Un mensaje de WhatsApp donde usted va a expresar sus emociones. No quiere que todo el mundo se entere, solo esa persona en especial. Ahora, según la relación que hay entre el emisor y el receptor, la comunicación puede ser intrapersonal o interpersonal. ¿Qué significa el prefijo inter? Inter significa entre personas. ¿Y qué significa el prefijo intra? Intra significa hacia adentro, o sea, conversar con uno mismo, a manera de monólogo. Por ejemplo, usted va al examen de admisión, después de estudiar todos sus módulos, y dice, sí la hago, vas con fe. Vas al examen y te bloqueas. Te quedas en blanco, que es normal en la primera prueba, te quedas en blanco. Pasan las 3 horas, ¿no? Y no resolviste ni una sola pregunta. Cuando regresas a casa, ¿no? Regresas pensando, pucha, ¿por qué me pasó esto a mí? Mi mamá me va a preguntar ahora, ¿cómo te fue, hijito? ¿Cómo le voy a decir? De la patada, ¿no? Por las puras, tantos modos, no resolví nada, no me sirvió. Pucha, mejor no voy a mi casa, mejor me voy al parque, ¿no? ¿Y con quién estás conversando? Estás conversando contigo mismo, a manera de monólogo, ¿no? Tú te preguntas y tú mismo te respondes, porque en la comunicación intrapersonal, emisor y receptor son la misma persona. Me hablo a mí mismo y yo solo me respondo, ¿no? Pero si fuera comunicación interpersonal, emisor y receptor son dos personas distintas y están dialogando, intercambiando ideas. Usted llega a la casa y tu madre te pregunta, hijito, ¿cómo te fue en el examen de admisión? Dímelo ahora, cuéntamelo todo y exagéramelo. Usted le va a responder, mamá, me fue mal, ¿no? Y la madre te va a tirar un chanclazo, ¿no? Ahí sería una comunicación interpersonal porque emisor y receptor son diferentes. Pero si fuera intra, conversas, te comunicas, pero a manera de monólogo. Recuerden que en intrapersonal, emisor y receptor son la misma persona. Ahora, según la dirección del mensaje, ¿no? La comunicación puede ser unidireccional o bidireccional. ¿Cuándo la comunicación será unidireccional? Cuando el emisor envía un mensaje al receptor. Ahí hay una dirección, pero ahí queda. Para que sea uni, es obligatorio que el receptor no te responda. El emisor comunica al receptor una dirección y el receptor no responde. Pero si fuera la comunicación bidireccional, el emisor comunica al receptor una dirección y el receptor le responde al emisor segunda dirección. O sea que en la uni no hay respuesta del receptor y en la bi hay respuesta y regreso de receptor. A ver, Tracy, si hablo con una amiga, pero no recibo respuestas, solo me escucha, eso sería inter. Por ejemplo, si usted está hablando con una persona, ¿no? Está hablando con una persona, pero no encuentra respuesta, ¿no? Es inter, porque emisor y receptor son diferentes, pero sería, en este caso, unidireccional, porque no encontraste respuesta. ¿Te das cuenta? Profe, entonces, una oración
puede tener más de una comunicación. Sí puedes tener más de una comunicación en un solo diálogo, ¿no? Sería inter porque emisor y receptor son diferentes, pero también a la vez unidireccional porque no encontraste respuesta. A ver, Karin, y un monólogo en un teatro sigue siendo intrapersonal, claro, porque el personaje está hablando con uno mismo, ¿no? Vuelvo a explicar lo del mensaje. Muy bien, Navi, lo vuelvo a explicar. Por ejemplo, te doy un ejemplo práctico para que lo puedas entender mejor. Usted le declara sus sentimientos a una persona que le gusta mucho, ¿ya? Pero lo hace con su lenguaje coloquial propio de usted, ¿no? No es un lenguaje bonito ni culto, no. Te vas a dirigir, por ejemplo, Navi, a esa señorita que tanto te gusta, y le vas a decir, Camila, escúchame, pe, ¿no? Sabes, yo siempre te miro, pe, que participas, pe, entonces, me llama la atención, pe, que tú siempre respondes, pe, y las chicas inteligentes me gustan, pe. Y la chica te va a mirar con una cara como que, ¿qué tiene este, no? What's, ¿no? Y ya sabes, pe, ya, pe, tú sabes, pe, sí o no, ¿no? Ella te mira, ¿no? Voltea la cara, se va y no te responde, pero ni a, ¿no? Entonces, eso sería una comunicación unidireccional, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si usted le dice algo que a ella no le gusta? Ya, pe, María, responde, pe, ok, eres sorda, ¿no? Ya la insultó, no le gustó a ella voltea y te da tremenda bofetada. Ahí ya se convirtió en bidireccional, porque usted le dijo algo que no le gustó y ella te respondió. Tal vez no te dio una respuesta oral, tal vez no te dio una respuesta escrita, pero esto sería o no sería una respuesta. Es una respuesta, ¿no? O por ahí la señorita, a mí me respetas, ¿no? Pero hay una respuesta, te la regresó. Entonces, ahí se convierte en bidireccional. Cuando dice tu madre, tu hijito, ¿sabes qué? Anda a comprarte, por favor, una botella de aceite para ir cocinando. Mamá, estoy en clases virtuales, no moleste, ¿no? Y la madre agarra la chancla y te la tira, ¿no? Entonces, ahí hay comunicación bidireccional, cuando el receptor responde, ¿no? ¿Cómo sería la forma correcta de decirle que me gusta? Bueno, te la ideas, pues, ¿no? Tienes que ideártela ahí, con un lenguaje más bonito, pues más culto, ¿no? Si está muy calladita, dile, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos, pero mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y que un beso te cerrara la boca. Ahí la puede pensar. Pero si vas a decirle, oye, ya, pe, tú ya sabes, pe, ¿no? Escucha, ¿estás escuchando? Eres sorda, pe, ya. Eso no, pues no va a funcionar. Ya no te va a responder nada, ¿no? Ni te responde ya, pero tú quieres que te responda, ¿no? Si quieres que te responda, tiene que ser bidireccional, ¿ya? A ver, seguimos. A ver, Tracy, y si hacía un gesto de desagrado a mí, también sería comunicación. Ah, pero si ella hace un gesto, por ejemplo, como, ay, ¿qué tiene esta persona, no? ¿Por qué me dice eso? El gesto, ¿sería o no sería para ti un tipo de comunicación? Pregunta. Él le dice lo que siente y ella le hace un gesto de desagrado. ¿Le está respondiendo sí o no? Sería algo así como la bofetada, ¿no? Porque el gesto es comunicación, pero comunicación no lingüística, ¿no? No verbal, entonces ahí sería bidireccional. Pero si usted habla y ella ni se inmuta, ¿no? Mirada fija, ¿no? Ni te responde, o simplemente está en lo suyo con sus audífonos, ¿no? Ni siquiera se ha dado cuenta que le estás hablando, es una comunicación unidireccional, ¿no? Porque no hay respuesta. Y por último, vamos a ver por la cantidad de receptores, ¿no? La cantidad de receptores que aparecen en un acto comunicativo. Por ejemplo, hay una comunicación que se llama comunicación de medios o masas. A ver, Denia, en la comunicación bidireccional se forma un diálogo, claro, porque ya intercambian mensajes, ¿no? Ahora, ¿cuándo se dice que una comunicación es de medios o masas? Cuando un emisor, mira lo que digo para que no se confundan, cuando un emisor, y solo uno, comunica su mensaje para varios receptores, pero esos receptores no son ni 2, ni 3, ni 10, no son miles. Por ejemplo, un meeting. Cuando un candidato presidencial quiere establecer sus propuestas, por ejemplo, un mensaje a la nación, muy bien Alexander, de un emisor para miles de receptores. Profe, un concierto de rock, claro, también, ¿no? Un grupo, ¿no?
para miles de receptores, ¿no? Pero la comunicación de medios o masas se caracteriza que como son tantos receptores, el receptor no le puede responder al emisor. Por ejemplo, si estamos en un concierto y a usted no le gusta una música, no le puede decir, oye, esa no, la segunda, esa no me gusta. No te van a escuchar porque son miles. Un mensaje a la nación, por ejemplo, también, ¿no? ¿Cómo decirle a la televisión, no estoy de acuerdo, ¿no? El periódico también, ¿no? Claro, es como la pública, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que en el caso de la pública, incluso aquí podrían responderte o no, ¿no? Pero en la de medios o masas, tiene que ser un único emisor, pero en la pública no es obligatorio que sea uno, pueden ser muchos. Por ejemplo, hay una conversación o una comunicación pública, cuando te pusieron tu encuestita, por ejemplo, y ahí vi en el video al tutor, pero había una persona más, de repente por ahí también está el director académico, ¿no? O el coordinador general. Hay 4 personas ahí paradas tomando la encuesta y eso va dirigido para ustedes porque es público, es para todos. Quieren saber si todos están de acuerdo si ir presencial o no, ¿no? Pero no fue un emisor. Habían 2, 3, 4 personas hablando a la misma vez. Entonces podría ser pública, ¿no? Pero cuando es de medios o masas, el emisor tiene que ser único. Esa es la diferencia entre una comunicación pública y de medios o masas. Y cuando es de medios o masas, el receptor no le puede responder a su emisor, ¿no? A ver, Tracy, los evangélicos que hacen una conferencia enorme, claro, podría ser, ¿no? Donde hablan sus encuentros con Dios, claro, eso sería, por ejemplo, una comunicación de medios o masas. Por ejemplo, muchos de estos encuentros evangélicos los hacen en el estadio de San Marcos. Y el estadio de San Marcos es enorme. Ahí tienen que ir pues miles y miles de personas y habla un pastor para N personas. Entonces ahí sería comunicación de medios o masas, ¿no? En la Plaza de Lima, cuando hablan sobre el gobierno y la política, podría ser eso, claro, también podría ser, ¿no? Pero miren que hay un emisor para varios receptores. Luego, con respecto a los elementos de la comunicación, atento a esta partecita, que luego pasamos a resolver la práctica, que esto es la última parte de la teoría que voy a revisar. Primero, si hablo de los elementos de la comunicación, empiezo por el emisor. El emisor es quien envía el mensaje, es quien construye el mensaje. De ahora en adelante usaremos la palabra codificar, porque codificar se entiende como crear un mensaje. Por eso que el emisor se llama codificador, pero el receptor lo llaman decodificador. ¿Por qué decodificador? Porque es el que recibe, pero no simplemente el que recibe, sino que recibe e interpreta el mensaje, ¿no? Recibe e interpreta. Ahora hablaremos sobre las fases, ¿no? Las fases que sigue el emisor al momento de construir su mensaje. A ver, ¿qué pasó, Alison? Ya, no te preocupes, Alison, le voy a compartir esta PPT al tutor luego por interno para que ustedes puedan revisarlo en casa. No sé, si no tomaste foto, no te preocupes, lo voy a compartir luego. ¿Ya? No te preocupes. Solo quiero que te concentres nomás, Alison, para que luego resuelvas la práctica con éxito. Sí, va a estar en el Drive, ¿ya? Seguimos entonces. Por ejemplo, el emisor tiene que construir un mensaje, pero para construir el mensaje primero tiene que pensar lo que va a decir. Por eso que el proceso que sigue el emisor es el siguiente. Lo voy a escribir para todos. Su proceso es este. Pasa por un proceso psíquico primero, porque primero piensas lo que vas a decir, ordenas tus ideas. Una vez que tu idea está ordenada, tu mente cerebro le manda una señal a tu aparato fonador. Y si ya participan tus órganos para la fonación, el proceso se vuelve fisiológico. Fisiológico porque participan los órganos. Y luego los órganos pronuncian. Por ejemplo, elementos de la comunicación. Y si la oración ya es pronunciada, el sonido, ¿no? La oración, en este caso con sonido en el exterior, conformaría un proceso de tipo físico. Esto si quieren lo pueden apuntar ahí, ahí lo comparto para todos. O sea que el emisor pasa por un proceso psíquico, fisiológico, físico, porque primero piensa lo que va a decir, manda señal al aparato fonador usando mis órganos,
y luego lo vuelvo físico cuando lo pronuncio, ¿no? Cuando el sonido ya se puede escuchar. El mensaje viajará hacia el receptor. El receptor recibe el mensaje, pero primero llega el sonido. O sea que su fase de receptor, su proceso, ¿cómo quedaría si al receptor primero le llega el sonido? ¿Cómo quedaría para el receptor? Primero es físico para él, porque le llega el sonido acústico. Ese sonido ingresa por el oído. El oído es un órgano, participan los órganos, se vuelve fisiológico. Y al final, ese mensaje llega a la mente-cerebro para ser interpretado. Y ahí su proceso se vuelve psíquico. O sea que el receptor lo hace al revés, ¿no? Ingresa el sonido físico al órgano fisiológico y va a la mente-cerebro para ser interpretado, psíquico. A ese proceso se le conoce como la decodificación o descodificación, que consiste en recibir e interpretar el mensaje. El emisor construye un mensaje y ese mensaje será enviado al receptor. Pero ojo, ese mensaje tiene que estar escrito o construido en este caso con un mismo código, porque el código tiene que ser idéntico en el emisor y en el receptor. Eso San Marcos ya lo ha preguntado. ¿Emisor y receptor pueden manejar distintos códigos? No, porque si el emisor habla castellano, pero su receptor habla quechua, la pregunta es, ¿la comunicación puede ser efectiva si manejan distintas lenguas, distintos códigos? No. Es por eso que para que haya una correcta comprensión, una correcta comunicación, dicen que de todos los elementos de la comunicación hay uno que tienen que compartir igualito sí o sí, y ese elemento es el código. Profe, ¿qué es el código? El código es un conjunto de signos que forman el mensaje. Por lo general, el código suele ser la lengua utilizada. Por ejemplo, tú y yo nos podemos comunicar de manera efectiva el día de hoy porque ambos manejamos el código de la lengua castellana. Pero, ¿qué pasaría si ustedes fueran alumnos sordomudos y yo para comunicarme contigo tendría que utilizar lenguaje de señas? Ahí mi código sería un código pero de tipo no verbal, ¿no? Pero si yo me comunico con palabras contigo, sería un código verbal. Y cuando es código verbal, pues utilizamos la lengua. ¿Qué lengua usamos? En este caso, la lengua castellana. Tenemos que usar el mismo código lingüístico, ya sea de manera verbal o no verbal. Ahora, mi mensaje tiene que viajar por un canal. Profe, ¿qué es el canal? El canal es el medio físico, el medio concreto por el que va a viajar el mensaje. Por ejemplo, mi voz, para que pueda viajar hacia ti, tiene que utilizar un canal. Y ese canal serían, muy bien, Tracy, las ondas sonoras. Porque mi voz tiene que viajar por un canal. ¿Qué canal es ese? Las ondas sonoras. Hay dos tipos de canales. Tenemos canales naturales, lo apunto aquí en el chat. Hay canales naturales, pero también tenemos canales artificiales. ¿Quién es el canal natural? Aquel que existió por sí solo, por ejemplo, las ondas sonoras. Pero ¿quién es el canal artificial? Aquel que ha sido creado por el hombre. Por ejemplo, supongamos que no uso mi voz para poderme comunicar contigo, sino que escribo en una pizarra. Entonces, mi mensaje, que es las oraciones que utilizo, lo voy a colocar en un canal. Ese canal sería mi pizarra. Mi pizarra es mi medio concreto en el cual voy a colocar mi mensaje. Profesora, y si yo quiero sacar una tarjeta amarilla a un jugador para decir que cometió una falta, el color amarillo sería tu código. Cuidado con eso que San Marcos lo ha preguntado. El color amarillo sería tu código no verbal. Pero yo no le puedo decir al jugador, cometiste una falta y agarrar el color amarillo en mis manos, porque el color amarillo es una idea, es un concepto. ¿Qué es lo que hago? Coloco el color amarillo en una tarjeta de cartón. Entonces, mi tarjeta de cartón es mi canal, mi medio físico y concreto, en el cual voy a colocar mi código, el color amarillo, ¿no? Profe, dice una pregunta, ¿la laptop podría ser un canal a la vez con las ondas sonoras? Claro, en este caso, en la clase de Zoom,
hay dos canales, ¿no? Mi voz está viajando a través de las ondas sonoras, pero también, por ejemplo, cuando escribo en el chat, hay una comunicación también, en este caso, de tipo artificial del canal, ¿no? Porque en este caso la laptop, el teclado ha sido creado por el hombre. Profe, o sea que en una comunicación podrían utilizar más de un canal, sí. En este caso, la clase de Zoom combina los dos canales, ¿no? Naturales y artificiales. Entonces, me dice, no es que solo exista un solo canal, no, puede haber más, puede haber más. Por lo general hay uno, pero podría haber más de uno, ¿no? Ahora mismo mi canal sería mi PC, claro, tu PC sería tu canal, ¿no? En un teléfono, por ejemplo, una llamada telefónica, ¿no? Tu voz viaja a través de las ondas sonoras, ya, pero el teléfono, el fono, sería en este caso tu canal. ¿Y qué canal? Canal artificial, porque el teléfono, pues, ha sido creado por el hombre, ¿no? Y el natural son los que no han sido creados por el hombre. Por ejemplo, las ondas sonoras, ¿no? Las ondas sonoras serían para mí un canal natural, ¿no? Pero un teléfono, una PC, una laptop, una pizarra, una tarjeta de cartón, una hoja de papel, todo lo que ha sido creado por el hombre serían canales de tipo artificiales, ¿ya? Otra cosa, no confundir el término mensaje con el término referente. Y esto recuérdate mucho porque la próxima semana hablaremos de referente también. Mensaje y referente se parecen mucho, pero no es lo mismo. A ver, Tracy, ¿qué otros canales naturales hay además de las ondas sonoras? Bueno, las ondas sonoras son las más conocidas, ¿no? Las que ya existían de manera natural. Por ejemplo, si yo quiero mandar una señal de humo, ¿no? Esta señal de humo, cuando ya escogen a un papa, ¿no? Sale un humo negro, pero ese humo negro lo manda pues a través de un canal. ¿Qué canal? ¿Dónde lo ves? Pues, profe, lo veo en el aire, porque usan el aire para colocar ese humo. Pero la pregunta es, ¿el aire lo ha creado el hombre? ¿No? El aire ya existía por sí solo y utilizan ese canal para colocar el humo negro para decir el Papa ya fue elegido, ¿no? Entonces, el aire también podría ser un canal natural, ¿no? Todo lo que no ha sido creado por el hombre. Luego, no confundir mensaje con referente y vamos a ver cuál es la diferencia. Por ejemplo, dice, mensaje es todo lo que se quiere comunicar. Todo lo que se quiere. Ah, el humo, Tracy, sería el código no verbal. Igual que en la tarjeta amarilla, el amarillo sería el código, pero la tarjeta, ¿no? Sería en este caso el canal. Seguimos, no se distraigan, ¿ah? El mensaje dice que es todo lo que se quiere comunicar, pero el referente es el tema específico, o sea que el referente está dentro del mensaje. Te doy un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Si tu profesor de literatura te está contando una obra literaria, supongamos que te está contando, no sé, una obra que te encante, por ejemplo, el mío Cid, ¿no? El mío Cid. Y el profe se va a demorar, de repente se va a demorar en este caso, 2 horas en contarte el mío Cid. O sea, 2 horas. Todo el contenido de la obra, todo lo que diga el profe en esas 2 horas será el mensaje, la totalidad de lo que diga. Pero la pregunta es, jóvenes, ahora, exactamente ahora que son las 11:22, ¿de qué está hablando el profe específicamente ahora? ¿De qué tema? Profe, de toda la hora del mío Cid, el profe está hablando del primer cantar cuando el Cid fue desterrado. De eso está hablando el profe ahorita. Ah, entonces, el destierro del Cid sería para mí mi referente, que es el tema específico de lo que se está hablando en este momento. ¿De qué está hablando? Ah, profe, el profe está hablando ahorita sobre el destierro del Cid, ya, eso. Pero no todo lo que dijo. O sea, claro, Tracy, sería algo así como tu idea principal, de lo que se habla específicamente, ¿no? Por ejemplo, podríamos decirle, antes de empezar la clase, chicos, tomen sus cuidados, sus protocolos, no dejen de usar mascarilla, los contagios están aumentando, hay nuevas variantes, cuiden a a la gente mayor de su casa, a los niños pequeños, no usen alcohol, y el tutor se puede demorar, no sé, 3 horas dándole sus consejos para que ustedes no se contagien y puedan algún día llegar a la presencialidad, ¿no? El tutor puede hablar 3 horas sobre los cuidados que usted puede tener, pero la pregunta es, ¿de qué está hablando? ¿No? ¿De qué tema específico? Profe, cuidados ante el COVID-19. Entonces, eso sería tu referente, el tema específico, que funciona algo así como una idea principal. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el mensaje?
todo lo que dijo el tutor en esas 3 horas, porque el mensaje es la totalidad de lo que se quiere comunicar, pero el referente sería el tema específico del cual se habla. Profe, o sea que el referente es una parte del mensaje, sí, es una parte importante del mensaje. Entonces, no confundir referente con mensaje, ¿ya? Algunas veces, en algunas preguntas, se ve que toman referente y mensaje como sinónimos. Si lo tomaran así y no hubiera otra clave, ya por descarte podría marcar, si dicen que mensaje y referente son lo mismo, lo toman como lo mismo y no hay otra clave, entonces ya, bueno, marca eso, ¿no? Por descarte, pero por lo general lo diferencian referente de mensaje, ¿ya? Claro, Tracy, el mensaje sería tal cual lo que dijo todo, sea todo, ¿no? A ver, Adrián, el mensaje es general, así es, y el referente es específico. Nos entendimos muy bien. A ver, Rose, no me quedó muy claro el referente y el mensaje, claro. Lo repito, por ejemplo, si en este caso voy a hablar sobre el tema de la comunicación, y yo hablo durante 2 horas, Rose, sobre lo que es la comunicación, clase de comunicación, elementos de la comunicación. Hablo durante 2 horas de este tema. Todo lo que yo hable de este tema en 2 horas será mi mensaje, porque el mensaje es todo lo que se quiere comunicar, la totalidad de lo que digo. Pero si yo te pregunto, Rose, ¿de qué estoy hablando en este momento en específico? Ah, profesor, está hablando de los elementos de la comunicación. Entonces, elementos de la comunicación será tu referente, el tema específico del que se está hablando. Pero el mensaje es la totalidad, por decirlo así, Rose, el contenido de todo lo que se habla. Pero el referente es el tema específico del cual estoy hablando. ¿De qué hablo ahora? Porque estoy hablando de qué es el referente. Ah, entonces ese será mi tema específico, pero no la totalidad de lo que digo, no el contenido de todo lo que digo. Por eso decimos mensaje es más genérico y referente es un tema más particular. Luego, ¿qué cosa sería para nosotros, por ejemplo, el contexto? Contexto o también llamado situación o circunstancia. Lo voy a apuntar aquí para que usted lo pueda apuntar, ¿ya? No te me apuntes. Contexto, situación o circunstancia. Cualquiera de estos términos puede usar San Marcos en un examen de admisión. Si no te piden contexto, piden situación o circunstancia, se refiere a lo mismo. Profe, ¿qué cosa es el contexto? ¿Qué cosa es la circunstancia? Es el lugar y el espacio que comparten emisor y receptor en el acto comunicativo. Ojo, el contexto no es obligatorio que lo compartan emisor y receptor, pero el código sí. El contexto no es obligatorio que se comparte. Por ejemplo, si estuviéramos en una clase presencial, tanto emisor como receptores estarían compartiendo el mismo espacio, el aula, y el mismo tiempo. Por ejemplo, tengo ahorita las 11:27, ¿no? Compartimos el mismo espacio y el mismo tiempo, pero no necesariamente vamos a compartir el mismo contexto. ¿Qué pasaría si usted quiere conversar con su madre que está en Brasil? ¿Comparten el mismo espacio? No. ¿Comparten el mismo tiempo? ¿La hora en Brasil es la misma hora en Perú? No, profe, ahí no compartimos ni tiempo ni espacio. Es que el contexto no es obligatorio compartirlo, ¿no? Pero el código sí, porque tenemos que hablar el mismo código, ¿no? A ver, Tracy, puede haber 2 o más contextos. A ver, Medali, diferentes contextos y un mismo código. Claro, puedo usar el mismo código, o sea, la lengua castellana, pero tenemos diferentes contextos. Por ejemplo, tú en Perú y tu madre en Brasil, ¿no? El contexto puede variar. No es necesario ni obligatorio que siempre lo estén compartiendo. Por ejemplo, hoy, yo en mi casa, tú en tu domicilio, ¿estamos compartiendo el mismo espacio? No, porque yo no estoy en tu casa. Pero la pregunta es, ¿al menos estamos compartiendo el mismo tiempo? Espacio no, pero el tiempo. El tiempo sí. Entonces dice, basta que al menos compartas uno de ellos para que digas que ya existe contexto. O el tiempo, o el espacio, o los dos, o ninguno de los dos. Todo va a depender del ejemplo que te presente, ¿ya? Y por último, el feedback. ¿Qué cosa es el feedback?
El feedback es la retroalimentación. Ojo, el feedback lo realiza el emisor, pero va dirigido hacia el receptor. Lo realiza el emisor y va dirigido hacia el receptor. Profe, ¿qué es el feedback? ¿Qué cosa es la retroalimentación? El feedback se usa a través de unas preguntas que el emisor formula para comprobar que el receptor sí entendió el mensaje, que sí le llegó de manera adecuada. Por ejemplo, yo voy preguntando, ¿sí o no, chicos? Porque cuando hay código entre el emisor y el receptor, deben compartir el mismo para que se puedan entender, ¿sí o no? Porque si yo hablo castellano, pero tú hablas quechua, ¿nos podríamos entender? Pregunto, y en el chat todos dicen, no, profe, no nos entiende, profe, no, nacimos, y todos comienzan a participar, no. Ah, entonces, a través de sus respuestas, yo digo, Denia sí le llegó el mensaje, sí entendió, ¿no? Por aquí también tenemos otra compañera, por ejemplo, Aida, ella también entendió el mensaje, a ella también le llegó, ¿no? A ver, Tracy, ella también comprendió, ¿no? A todos los que respondieron, sí comprendieron, pero los que no respondieron, quizás algo de duda les quedó, o de repente justo se les fue el internet en ese momento y no comprendieron, ¿no? O se fueron a comprar y no entendieron, entonces el mensaje no llegó. Para eso es la retroalimentación, para eso es el feedback, para comprobar si los alumnos entienden o no. Sus profes de matemáticas los usan mucho, porque aquí jóvenes, sí o no, A por B, entre, y ustedes completan 2, y elevamos al cuadrado, sí o no, shh. Y acá multiplico por 1 arriba y también por 1 abajo para que no afecte, sí o no, muchachos, shh. Porque aquí la respuesta es 18, sí o no, jóvenes, shh. Y usted participa. El profesor escucha su... el joven está entendiendo, ¿no? El mensaje está llegando, están comprendiendo muy bien, ¿no? Para eso ayuda la retroalimentación, para ver si usted entiende o no entiende. A ver, vamos a practicar nuestro feedback. A ver, ¿cómo se llama aquel elemento de la comunicación que construye el mensaje, es decir, que lo codifica? A ver, te leo. Emisor, muy bien, Jacira, usted sí entendió el mensaje, muy bien, Raquel. Elemento de la comunicación, así, pero más rápido, ¿eh? Elemento de la comunicación que se encarga de interpretar el mensaje. Receptor, muy bien. Sistema de signos compartidos entre emisor y receptor. Código, muy bien, Marlene, muy bien, Gonzalo, bien. Es la totalidad de lo que se quiere comunicar. Muy bien, Giorgio, así de rápido, muy bien. Es el tema específico del cual se habla. Muy bien, Tracy, muy bien, Rose, muy bien, muy bien. Es el espacio y tiempo que se comparte. Contexto, muy bien. ¿Y es obligatorio que se comparte el contexto siempre en todo acto comunicativo? No, pero el código sí es obligatorio compartirlo. Muy buen feedback, jóvenes, así de rapidito, muy bien. Medio físico por el cual viaja el mensaje y puede ser artificial o natural. Muy bien, muy bien. Ahora sí, el feedback resultó muy bien. Y por último, jóvenes, el ruido. El ruido también participa en la comunicación. ¿Qué cosa es el ruido? El ruido es todo lo que interfiere en el acto comunicativo. Es la interferencia, así es, Ingrid. Pero el ruido no solo es un sonido, sino que el ruido es todo lo que interfiere en el acto comunicativo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si estoy aquí explicando la clase y de repente a un compañero por ahí, por ejemplo, a Tracy, se le va la señal, se le fue el internet, y cuando regresa ya estamos en la clase de RM, yo ya me fui, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué dijo la profe? Me la perdí, ya no entendí. ¿Qué cosa era el ruido? No, ya fue, ya no voy a entender. Cuando venga el quiz voy a hacerlo mal, ¿no? Entonces, su mala conexión de internet sería un ruido. ¿Qué pasaría si usted está tranquilo y respondiendo su chat, su feedback, ¿no? Voy a hacerlo rápido porque el profe me vea que estoy respondiendo y viene su hermano mayor y solo por fastidiar, viene y te mete un lapo en la cabeza y usted de lo que estaba escribiendo, tranquilo, su preguntita que me iba a hacer, que era una preguntaza, ¿no? Vino un hermano y te mete un lapo. Y usted voltea, uy, cuando regresas, ya se olvidó lo que tenía que decir, ¿no? Entonces, tu hermano es un ruido. Profe, pero mi hermano es una persona, no es un sonido, pero es una interferencia en el acto comunicativo, ¿no? Porque te hizo perder la hilación, así es, porque te hizo perder la hilación. Ahora, quiero que veas este ejemplo que acabo de colocar aquí. A ver, un ratito, chicos. Ya. Quiero que veas este ejemplo, donde dice, mi madre le dijo a mi hermana mayor
en su habitación, que no salga los fines de semana por los altos contagios de COVID-19. Pero ella no llegó a escuchar la advertencia porque se dio un temblor. ¿No? Dicen, el emisor es la madre. Claro, porque la madre construye el mensaje, ¿no? El receptor sería la hermana mayor. Aunque el mensaje no le llegó muy bien, pero como iba dirigido a ella, la hermana mayor es el receptor. ¿Qué código utilizan madre y hija? Pues es un código verbal porque dice que la madre dijo, o sea que la madre usa la palabra de manera oral, pero usa la palabra. Y como usa la palabra, entonces es un código verbal. ¿Qué lengua usaron? Pues la lengua castellana, ¿no? Ese sería su código lingüístico. Ahora, ¿qué canal usó la madre? Bueno, un canal natural, porque su voz viaja a través de las ondas sonoras, ¿no? Y el contexto, profe, bueno, el contexto recuerda que es el tiempo y el espacio. Aquí no dice, en este caso, qué día es, no dice la hora que es, pero sí dice el lugar en el cual estaban. Canal natural, digo, Medali, porque su voz viaja de la madre a través de las ondas sonoras. Y las ondas sonoras, pues, era en este caso el canal natural, no artificial, porque si es artificial, es creado por el hombre, ¿no? En el caso del contexto, no decían ni la hora que era, ni el día, pero sí decían en un lugar que estaban. Decían que madre e hija estaban en la habitación. Entonces, la habitación sería el contexto, al menos el lugar sería, ¿no? El lugar sí comparten. Tiempo no hay, pero al menos lugar sí hay. El ruido, la interferencia. ¿Cuál era la interferencia ahí? Dice que la hermana mayor no escuchó los consejos de la madre porque hubo un temblor. La pregunta es, ¿el temblor sería o no sería un ruido? ¿El temblor es o no es el ruido? Claro, porque el temblor ha interrumpido el acto comunicativo, interfiere. Profe, ¿y el referente? ¿Cuál era el mensaje, profe? Bueno, el mensaje es todo lo que la madre dijo. Cuando la madre reprende, ¿no? Hija, es sábado, ¿cómo vas a salir? Estamos en estado de emergencia, hay unas variantes de COVID, te pasas, tú puedes salir con las amigas, ¿no? Siempre es lo mismo contigo, y la madre habla poquito. No, la madre habla un montón. Y por más que le digas, ya mamá, ya entendí, la madre no te va a decir, ay hijita, no, la madre va a hablar 3 horas. Ya todo lo que te diga sobre cuidado con que te contagies, todo lo que diga la madre será el mensaje. Pero la pregunta es, ¿de qué tema específico está hablando tu madre? Profe, mi madre está hablando sobre los cuidados por el contagio que debo de tener. Entonces, los cuidados por el contagio sería el referente, ¿no? El tema específico, la idea principal, ¿no? A ver, Yacira, a ver, el contexto no siempre puede ser igual, solo el tiempo, pero el código es solo uno para ambos. Así es, ya que se comunican a través de comunicación verbal o no verbal. Así es, Yacira. El código sí tiene que ser compartido sí o sí, porque si no, no vamos a entender si yo hablo una lengua distinta que ti. Pero sí vamos a ver que el contexto no siempre va a ser igual, ¿no? Puede cambiar. Por ejemplo, tú en tu casa, yo en mi casa, no compartimos el mismo espacio, ¿no? A ver, Natalie, el mensaje sería, como te digo, todo lo que dijo la madre, porque la madre no va a decir, no sales, no, la madre habló durante 3 horas, no quiero que salgas, te vas a contagiar, mira que lo Omicron, luego para que estudies, ¿quién te va a curar, no? Yo no te voy a cocinar por si acaso, tú ve cómo te cuidas. La madre habla durante 3 horas, todo lo que diga la madre, todo lo que diga, todo el contenido será el mensaje. Si habla 3 horas, bueno, lo que dijo en 3 horas será el mensaje, la totalidad de lo que diga. Pero la pregunta es, ¿de qué está hablando tu madre? ¿Sobre qué tema en especial? Profesor, los cuidados que debo tener por el contagio de COVID. Entonces, ese tema sería tu referente. A ver, Tracy, tal cual todo lo que dijo sería el mensaje, así es. Y el referente sería un resumen de lo que dijo, o sea, la idea principal, ¿no? O sea, lo que dijo, todo lo que dijo, lo resumes en una oración, ¿no? Ese sería tu tema principal. Claro, no siempre hay ruido, Rose. Puede ser que una comunicación sea efectiva y que no haya ruido. Por ejemplo, si usted está en una clase de RM, pero el profesor que está dictando es soltero, ¿no? Entonces dicta su clase con normalidad, ¿no? Empieza a las 10, termina a las 12 en punto, perfecto todo. Pero, por ejemplo, yo tengo una niña de mesecitos
Entonces estoy en plena clase y justo cuando estoy en lo más importante, no quieren que la cargue, ¿no? Entonces tengo que sacar mi video. Si ustedes ven que algún día detengo mi video es porque algo quiere la nena, ¿no? Y no puede salir en el video. Entonces, detener video. Sigo dictando ahí, pero detengo el video un ratito, unos minutos para continuar. Ya, pero ella sería en ruido, por ejemplo, ¿no? Que no lo hace intencionalmente, porque los ves no tienen razón, ¿no? Pero sería ruido, claro, sería ruido porque interrumpió justo en lo que estaba explicando. De repente por ahí Aida no entendió lo que era el referente. Yo estaba explicando lo que era el referente y ¡guau! Ya no escuchó, ¿no? El llanto del bebé sería, por ejemplo, un ruido. Pero no siempre tiene que estar. Hay comunicaciones perfectas, efectivas, donde el ruido no está presente, ¿no? A ver, Yacira, y con respecto al canal, cuando se da a través de una laptop, ¿sería artificial? Claro, porque es creado por el hombre, pero también puede ser natural debido a que ambos usan las ondas sonoras para comunicarse. Claro, si yo escribo, por ejemplo, un mensaje en mi laptop, entonces canal artificial. Pero si fuera una clase de Zoom, no simplemente uso la laptop de manera escrita, sino también mi voz va a viajar por las ondas sonoras. Y ahí se combinan los dos canales en una clase de Zoom. ¿Pueden haber dos profes? Sí, tranquilamente pueden haber dos. Entonces, yo voy a dejar de compartir esta práctica y vamos a pasar a resolver la práctica que ustedes tienen, ¿ya? A ver, a ver. Entonces ustedes tienen la práctica acá. ¿Ustedes tienen la práctica a la mano, chicos? Voy a dar al tutor si me la puede compartir, a ver. O si ustedes la pueden compartir por aquí, por el chat, mucho mejor. Sí, el PDF, Olenka, para revisarlo. Nos quedan 15 minutitos. En 10 voy a resolver algunas preguntas. De las 15 que están, al menos unas 5, 6, 7. Las que se puedan, y les voy a dejar un tiempito prudencial, gracias Marcia, para que ustedes puedan resolver también su quizzes, ¿ya? Un ratito, chicos. Ah, aquí está, ya me llegó. Me avisa si logran ver, por favor, la práctica, ¿ya? Listo, ¿la logran ver, chicos? ¿Sí? Perfecto, muy bien, gracias. Ahora, empezamos con la resolución. Por ejemplo, la pregunta número 1 dice así. Comenzamos con la pregunta 1. Dice, definida la codificación como un proceso que consiste en transformar la información en un conjunto de signos para hacerla llegar a su destinatario, y que la comunicación solo se perfecciona si el receptor interpreta adecuadamente el mensaje, ¿qué inferencia podemos realizar válidamente? ¿No? Dice, la codificación es la parte inicial de la difusión del mensaje por el emisor. La transmisión del mensaje es la parte final del proceso de codificación. La decodificación es la comprensión del mensaje, y la comprensión del mensaje está a cargo del emisor. ¿Cuál sería tu clave? Ya, miren, muchos han marcado avioncito y otros han marcado casita. Si este fuera tu examen de admisión y de esta pregunta hubiera dependido tu vacante, te jugabas la vida con esta pregunta, solo algunos hubieran ingresado. Están por ahí, o es A o es C, una de las dos, van bien, por ahí está. Y van a ingresar los jóvenes que han marcado casita. Y los que marcaron avión no tienen vacante y encima le cedieron su vacante a su ex. ¿Ya? Ahora, vamos a ver por qué. Mira, dice que la decodificación es la comprensión, interpretación del mensaje, eso es correcto. Pero mira lo que dice avión. Los que marcaron avión estaban cerquita. ¿Por qué no A? Vamos a ver, ¿ya? Dice, la codificación es la parte inicial de la difusión del mensaje.
Y ojo, la codificación no es la parte inicial de la difusión, porque yo no empiezo difundiendo, sino que la parte inicial es la parte psíquica. O sea que la codificación, su parte inicial, es la construcción mental del mensaje. Porque yo no empiezo solamente hablando. Primero tienes que ordenar las ideas para luego enunciar. Y decía que la codificación iniciaba difundiendo. No, primero inicia en la parte psíquica. Entonces, para eso tienes que recordar psíquico, fisiológico, físico. Esa era la clave para marcar la letra C. ¿Ya? Y pues lo de receptor, la decodificación era al revés, ¿no? Pregunta 2. Aquí era casita, ¿no? Ahí está, ahí era casita. Ya. 2. Considerando que el emisor elabora el mensaje y lo transmite, que el receptor lo asimila y lo interpreta, ¿en qué fase de la comunicación verbal directa coinciden emisor y receptor? A ver, unos dicen A, otros dicen B. ¿En qué fase coinciden? Marquito, fisiológica, articulatoria, quiere decir pronunciada, ¿no? Articulatoria y fisiológica es lo mismo, ¿ya? B y D es lo mismo. Física, quiere decir sonido, y psicofísica. ¿Cuál sería tu clave? ¿En cuál coinciden? Dicen, ¿no? ¿En cuál coinciden? ¿Y cuál sería tu clave? Vamos a leerla, a ver, vamos a leerla. Algunos dicen que es avión, otros dicen que es barquito, fisiológica. Barquito, 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 les dice que es la C. Tienen claves diferentes, ¿ah? Repito, dice, el emisor elabora el mensaje, el receptor lo asimila y lo interpreta. ¿En qué fase de la comunicación verbal directa? O sea que emisor y receptor comparten el mismo espacio, y verbal porque ambos se comunican de manera, en este caso, oral, coinciden el emisor y el receptor. ¿Sabes cuál es tu clave? La clave tiene que ser esta de aquí. Y ahora explico por qué, porque todo tiene un porqué. ¿Ya? Vamos a ver por qué, profe, why, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos coinciden en psíquico, porque el emisor construye el mensaje en la mente, pero el receptor también interpreta el mensaje en la mente, ¿verdad? Ambos usan la mente, uno para crear y otro para interpretar. Pero de lo que los dos usan la mente, la usan, ¿no? Y también física a la misma vez, porque una vez construido el mensaje, se tiene que materializar en lo físico, ¿no? En la oración hablada para el emisor. Y para el receptor, lo primero que le llega también es lo físico. Hubiera sido correcto colocar psíquico, físico, fisiológico, pero esa palabra no existe, ¿no? Entonces, lo de fisiológico lo han dejado como algo secundario, porque se supone que para pronunciar tengo que usar mis órganos necesariamente. Y se supone que para escuchar e interpretar tengo que usar mis órganos necesariamente. O sea que lo de fisiológico lo hacen como algo obvio, ¿no? Pero psíquico y físico ahí coinciden necesariamente. Articulatorio se toma como, en este caso, sinónimo de pronunciado, ¿no? Por eso que la clave era casita, ¿ya? Vamos a buscar otra más, a ver, para ti. Esta, mira, la 3 está bonita. Dice, puesto que la comunicación se clasifica según el código del canal ETC, ¿qué tipos de comunicación se desarrollan cuando un invidente se guía por el sistema Braille en una estación del bus del Metropolitano? ¿Qué tipo de comunicación sería un invidente con el sistema Braille? Lingüística, indirecta, unidireccional, de medios o masas, indirecta, intrapersonal, intrapersonal, directa de difusión, no lingüística, indirecta, unidireccional. ¿Qué tipo de comunicación sería la comunicación de un invidente con sistema Braille? A ver, ¿cuál sería? Dadito, dadito, dadito. A ver, Carlita. Alison, Gonzalo. Muy bien, la clave era dadito. Es no lingüística, eso es cierto. Era la única que decía no lingüística. Por descarte hubiera marcado esta. Era indirecta, ¿no? Indirecta, porque no comparten el mismo espacio en este caso, ¿no? Y unidireccional, porque el invidente se comunica a través del sistema Braille
Pero el sistema Braille pues no le puede responder, ¿no? Solo es unidireccional, no hay respuesta. Así es, Trace. Pregunta número, a ver, vamos a ver. La 4 se parece mucho a la 2. A ver, la 5. Dice, marque la alternativa que mejor defina a la comunicación humana verbal. Comunicación humana verbal. ¿Qué enunciado lo define mejor? A ver, el uso del lenguaje en sus diferentes niveles y variaciones. La comunicación verbal es como el uso del lenguaje. Ahora, esto de uso del lenguaje no va mucho, ¿no? Dice, todo proceso social de transmisión de información. ¿Ya? El proceso social humano a nivel oral, articulado o visográfico. El conocimiento adquirido que se da a conocer a todos los demás. ¿Cuál sería para ti el concepto de comunicación más cercano, el más idóneo para comunicación humana y verbal? La C, a ver, vamos a ver, ese proceso social, ¿ya? Humano, muy bien, porque dice humana, a nivel oral, articulado o visográfico, es decir, escrito. Muy bien. La C era la más completa. Muy bien, chicos, me voy feliz el día de hoy, ¿ya? Mira aquí, en la situación comunicativa, esta pregunta es típica de examen de admisión, típica. Te piden situaciones comunicativas, te crean un ejemplo hipotético, ¿no? Y luego te piden tipos de comunicación. Por ejemplo, Margarita reparte volantes que concientizan a la gente sobre la necesidad de reciclaje y el peligro que se cierne sobre algunas especies marinas amenazadas por la contaminación. Margarita reparte los volantes a la gente. En este ejemplo, ¿qué tipo de comunicación prevalece? Interpersonal, de difusión, no lingüística, pero en los volantes se supone que hay letras, ¿no? No puede ser no lingüística. Indirecta, ¿cuál marcarías? Barquito, muy bien, de difusión, porque los volantes van dirigidos no a uno ni dos, sino a miles de personas, y el volante no le puede responder, pues, ¿no? A las personas. Profe, ¿y por qué no puede ser indirecta? Porque en este caso, para que sea indirecta, emisor y receptor tienen que ser, en este caso, físicos, humanos. Emisor humano, receptor humano. Por ejemplo, tú en tu casa, yo en mi casa, ambos somos emisores humanos. Pero aquí dice que entrega el volante. El volante no es un emisor humano. Entonces yo no le puedo responder a esta persona. Para que sea indirecta, ambos tienen que ser emisores humanos. La pregunta del año, que esto San Marcos ya lo ha preguntado, profe, ¿acaso Margarita no era el emisor? Porque Margarita comunica el mensaje. Y esa pregunta es muy buena porque San Marcos la ha hecho. Margarita no es el emisor. El emisor es, en este caso, el volante, lo que dice el volante, las personas que crearon el volante, ¿no? Pero ¿sabes quién es Margarita? Margarita se conoce como la difusora, porque ella simplemente lo reparte, pero ella no escribió el mensaje. Se cuenta como una difusora. Profe, ¿quién sería el canal? El canal sería la hoja de papel. La hoja de papel, pero Margarita es la difusora. Alguna vez vi una pregunta así en un examen de CEPRE San Marcos y decía lo siguiente, ¿no? La Universidad San Marcos publicó un afiche en la cual decía que el próximo marzo será el examen de admisión, ¿no? Un afiche de la Universidad San Marcos. Y la pregunta es, ¿quién era el emisor? Y el emisor es la universidad que creó el mensaje de ese afiche, pero el volantero solo sería el difusor, así es. A ver, si el cartero entrega una carta, el cartero sería mi difusor, claro, pero el emisor de la carta es quien escribió la carta, así es, Carla. Es un ejemplo muy clásico para entender lo que es un emisor y lo que es un difusor, ¿no? A ver, terminamos aquí con una preguntita más. Luego le voy a compartir al tutor por interno las claves que faltan, ¿ya? No se preocupe. En la 7, ¿cuál sería la clave? Dice, dada la situación comunicativa, Luis llama a su hijo desde el trabajo y le pide que revise que no haya dejado la gata afuera cuando estuvo cambiando la llanta del auto antes de salir a trabajar. Cuando regresa, Luis encuentra a la gata a la entrada de la casa y al entrar, el pequeño le dice muy satisfecho que la gata durmió todo el día y no salió para nada. Completa el enunciado. En el caso anterior se ha producido comunicación, ¿no? Debido al, en él, ¿y cuál sería? La clave sería esta, ¿no? Una comunicación fallida
debido al ruido en el receptor. ¿Cuál fue la comunicación fallida? Que el papá le dijo, guarda la gata, ¿no? Para que no se malogre, la gata del carro. Y el niño entendió que era la gata del animal. Entonces guardó la gatita adentro para que no se mojara, ¿no? Y cuando el padre llegó, encontró la gata del auto afuera y no la recogió. Entonces es una comunicación fallida porque hubo un ruido. Y el ruido de interferencia, ¿quién cometió el error? El error lo cometió el receptor. Aquí dice que fue una comunicación aberrante, ¿no? Pero aberrante significa despreciable, ¿no? Y esa comunicación ya no existe, ¿no? No vamos a quedar aquí, jóvenes, por el día de hoy. Le voy a dar espacio al tutor para que pueda tomar el quiz.